Bueno, buenas noches. Una vez más nos juntamos a compartir la palabra de Dios. Y en esta noche les traigo algo bastante práctico que me gustaría que todos se puedan quedar a verlo, desde el más chiquito hasta el más grande, porque creo que se puede entender mucho más de lo que estuvimos hablando tiempo atrás. Hace unas semanas atrás les traje un tema bastante interesante a mi punto de vista, que me ayudó y me hizo mucho bien a mí y espero que les haya hecho bien también a ustedes, que era de Dios como la fuente de todo, ¿sí? Hablábamos de que todo lo bueno viene de arriba, es la fuente de las bendiciones como la gracia, la salvación, la misericordia, la esperanza, el amor, la santidad. Todo viene de Él, ¿sí? Y esto nos muestra la importancia de que estemos en Él. Es importante que estemos conectados con Él, la necesidad que tenemos que tener, ¿sí? De depender de Él, de estar conectado con Él, ¿sí? Si no tenés esta necesidad, quizás te tenés que plantear, ¿por qué, no? Porque es algo tan trascendental para nuestra vida, ¿sí? Si no, no podríamos estar vivos prácticamente, hablando en lo espiritual. Pero a veces para cambiar es necesario darnos cuenta de nuestra realidad, ¿sí? Muchas veces no podemos cambiar porque no asumimos esa responsabilidad, a veces por nuestro orgullo, a veces por diferentes motivos, y no logramos cambiar lo que tenemos que cambiar, ¿sí? Tenemos una dependencia total de Él, ¿sí? Vos dependés de, de tu Dios, de nuestro Dios, ¿sí? O dependés de vos mismo. Qué importante es que podamos en esta noche reflexionar y darnos cuenta si realmente estamos conectados a esta fuente de vida. Así que les traje una pequeña demostración y sin más preámbulo vamos a poder verla, ¿sí? Vamos a ir intercalando algunas demostraciones breves y el mensaje en esta noche. Muy bien, lo primero que podemos ver en esta demostración es que esta fuente, ¿sí? Esta demostración de esta fuente inagotable que es Dios, la cabeza de la iglesia que es Jesucristo, y todos nosotros, ¿sí? Recibiendo de las bendiciones de Dios, fuente inagotable. La primera característica que podemos ver es que fíjense la similitud entre el primer vasito que está simbolizando la cabeza de la iglesia que es Cristo y todo el resto de los vasitos similares, iguales, mismo tamaño, mismas características, todos iguales que el primer vasito. Muy bien. No era la gran producción, pero pudieron ver un poquito y entender un poquito más de lo que hablamos la otra vez. Y vamos a ver 5 características. La primera característica de esta noche es ser como Cristo, ¿sí? Es la importancia de ser como Cristo. Fíjense que todos los vasos eran similares unos con otros, pero también eran similares con la cabeza que es Cristo. Obviamente Cristo ya está transformado en los cielos, aguardando a que el Padre ya lo mande y nos venga a buscar. Qué hermosa esperanza tenemos puesta en los cielos. Pero fíjense la importancia y en qué nos tenemos que ocupar nosotros, en ser cada vez más como Cristo, ¿sí? Y para ser como alguien hay que conocerle, ¿sí? Si no, ¿cómo vamos a ser como alguien que no conocemos? Por eso, si queremos ser como Jesucristo, es importante que leamos la palabra, que estemos en oración. Es importante para nuestra vida parecernos a Él, ¿sí? Ser similares a Él, y para eso hay que conocerle. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y hay un montón de pasajes que nos instan a ser como Cristo, ¿sí? Él es quien nos moldea a través del Espíritu Santo, de la oración y de la lectura de la palabra, y vamos siendo cada vez más como Él. Qué importante es que podamos tener esta característica fundamental de ser como Cristo. Vamos con la segunda, ¿sí? Lo segundo que vemos en esta fuente, ¿sí? Es que todos los vasitos están alineados
unidos unos con otros. Qué importante es la alineación y que estén unidos para que todos puedan disfrutar de esta fuente inagotable. Muy bien, la segunda es estar en comunión, la importancia de que estemos todos juntos. Fíjense, ahí todos los vasos tenían que estar juntos, alineados, todos tenían algo en común, ¿sí? Y qué importancia de que podamos estar en esta vida en comunión, ¿sí? Y tener una común unión, ¿sí? Haber sido renacidos, todos esos vasitos eran iguales, similares al primer vasito, al de arriba, a la cabeza, a Jesucristo. Nosotros en la vida cristiana tenemos que ser como Cristo, justamente, haber sido renacidos, ¿sí? Que el perdón de nuestros pecados haya llegado a nuestra vida, los hayamos aceptado a Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Eso nos hace hijos de Dios, ¿sí? Y templo del Espíritu Santo. Primera Juan 1.3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que fíjense la importancia de estar en comunión con Dios. Esto es tener una relación íntima con nuestro Papá Celestial, ¿sí? Tener esta comunión con Cristo y tener esta comunión unos con otros. No olvidemos lo que decía ahí el apóstol, comunión con nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si uno no está en esa comunión. Así que la importancia de tener esta común unión en Cristo Jesús. Vamos al tercer ejemplo. El tercero, vemos cómo la fuente le da el primer vasito, ¿sí? Y después el resto de los vasitos, unos a otros, se van nutriendo y alimentando de esta misma fuente. Todos, absolutamente, están repletos de agua y recibiendo. Bien, este tercer ejemplo, vemos la importancia de ser de bendición, ¿sí? Nosotros recibimos la bendición y tenemos que ser de bendición. Fíjense cómo la fuente era la misma, ¿sí? La fuente de esa provisión eterna, esa provisión por parte de Dios, pero los vasos se iban llenando unos con otros. Obviamente esta es una figura de una fuente, ¿no? Pero la iglesia en realidad está toda horizontal, nadie está arriba del otro, ninguno se sienta más que el otro, ¿sí? Ninguno se siente, vos no te sientas menos tampoco, ¿sí? Vos no sos el vaso de abajo, ni sos el de arriba, ni el del medio, estamos todos juntos, pero recibimos de la misma fuente que es nuestro Dios. Así que Dios nos bendice con conocimiento de la palabra, por ejemplo. Qué importante también cuando recibimos, como por ejemplo ese vasito que estaba ahí en el medio, también le daba a otro. ¿Vieron cómo desbordaba la bendición? Cuando en nuestra vida hay bendición, tiene que desbordar esa bendición para otros. Y puede ser una bendición, decía recién, el conocimiento de la palabra. Realmente admiro, y el otro día compartía con mi familia, estamos en el Instituto Müller, ¿sí? Y hermanos mayores, más de 70 y pico de años, ¿sí? No quiero dar ni nombres ni nada, pero ahí ocupados en esta tarea tan importante de enseñar a otros. Realmente es digno de admirar. Pudiendo estar en sus casas tranquilos, patas para arriba, diciendo, bueno, yo ya serví, ya está, ¿sí? Y jubilarse, como muchos piensan que en los caminos de Dios uno se jubila, ¿no? Dios quiera que a mí no me pase eso. Pero ellos siguen sirviendo y siguen dando. ¿Por qué? Porque siguen recibiendo. Entonces, qué importante es que podamos seguir dando. Y en este caso, conocimiento, ¿sí? Si Dios nos da bienes, qué importante es poder ver la necesidad en el otro y también poder dar bienes, ¿sí? Bienes materiales, quizás poner el evangelismo en acción, ¿no? De ese modo, también misericordia. El otro día veíamos un hermoso mensaje en la reunión
de oración unida, ¿sí? De que Dios tuvo misericordia con nosotros y qué importante que nosotros podamos ser misericordiosos para con los demás. Y para ser misericordiosos, nuestro hermano hablaba de que había que poner en acción esa misericordia, ponernos en los zapatos del otro, tener la mirada del otro. Así que si recibís misericordia por parte de Dios, también dala. Si recibís amor, da amor. Si recibís tiempo, por ahí tenés tiempo, da tiempo. ¿Sí? Da oración, como veíamos también la semana pasada en el otro hermoso mensaje que recibimos de orar por a quienes amamos, para el crecimiento de ellos. ¿Sí? Para el crecimiento, qué importante que podamos orar los unos por los otros. Estamos recibiendo como ese vasito que veíamos que desbordaba y le daba al otro. ¿Estás dando o solo pretendés recibir? ¿Sí? Todos tenemos que dar, porque Dios nos da a todos. Algo nos da, seguro que nos da. ¿Tenés esperanza? Transmitila en este tiempo de desesperanza, en este tiempo en donde la gente no sabe para dónde ir. Transmitir esa esperanza, tenemos la esperanza puesta en Cristo. ¿No la tenés la esperanza? Vamos a ver el paso siguiente. Quizás en eso estamos fallando. No es suficiente quedarse con un sentimiento o emoción, sino hay que hacer, hay que ponernos a trabajar. En primer lugar yo y cada uno de ustedes si están viendo este video. Es un llamado de atención para la iglesia, un llamado de atención para vos y para mí, ¿sí? Por más que recién te hayas convertido, por más que no tengas una función en la iglesia, es importante que todos podamos dar algo de lo que recibimos de parte de Dios. Dios nos insta a dar si pertenecemos a esta fuente. Eso es importante, ¿no? Tenemos que pertenecer a esta fuente, sí o sí vas a recibir, pero no te olvides de dar. Filipenses, en una Biblia con lenguaje un poco más actual, deja un poco más claro esta idea. Filipenses 2, recién leímos un versículo de Filipenses 2, pero ahora vamos a leerlo desde el principio. Presten atención que me gusta esta versión, está muy buena. Dice, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, fíjense todas las cosas que está diciendo, ¿no? De dar amor porque recibimos amor, porque tenemos el espíritu, ¿sí? Ser compasivos para con los demás. Les pido, dice el apóstol, que vivan en armonía. Tenemos que instar la paz entre nosotros, entre los hermanos. A veces terminamos peleándonos entre nosotros, entre las diferentes hermanos, y perdemos este objetivo de dar lo que estamos recibiendo, esas bendiciones celestiales. Dice, vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. Deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, ¿sí? Y si nos vamos al ejemplo que veíamos recién, imagínense un vasito de agua que está recibiendo esas bendiciones y abajo, no sé, pone una especie de contenedor o una especie de piso, porque en su orgullo, en su, de alguna manera, eh, que acá dice el apóstol, no busque el bien solo para sí mismo, es como que quería en su egoísmo, no me salía la palabra, a veces queremos quedarnos con todo eso para nosotros, ¿sí? Pero el Señor nos llama a que seamos bendición para otros. Todos, todos, por más que tengas una posición económica baja, ahí vos fijate que todos los vasos veíamos llenos. No estamos hablando solo de los bienes materiales, estamos hablando de un montón de cosas que vos podés ser bendición para otros, ¿sí? Ahora, si no estás dando nada y no estás recibiendo nada, vamos a ver este cuarto punto, ¿sí? Y vamos al ejemplo. Vamos a ver un caso de qué pasa si uno de estos vasitos es retirado
¿sí? Y echamos el agua, aprovechamos a echarle a la planta y lo dejamos a un costado, retirado de esta fuente. Fíjense que el resto sigue recibiendo de la fuente, pero este ya no, queda vacío. Ya no está perteneciendo más a la fuente, ¿sí? Porque se alejó, se apartó de la fuente y está vacío. Se fue vaciando y quedó sin nada. Este es un ejemplo clave y esta característica es permanecer. Permanecer en la fuente, ¿sí? Y tantos casos que dicen yo no recibo nada de Dios. Tantos casos que no se dan cuenta que están alejados de la fuente. No están conectados, ¿sí? Están apartados, están aislados, caminan solos, ¿sí? Y fíjense que la palabra nos insta a que permanezcamos en él, ¿sí? Se aparta un poco el vaso y deja de recibir de la fuente. Por eso la importancia de permanecer. Hay una hermosa parábola de la vid verdadera, que hace un tiempo, muchos años atrás, hablé sobre la vid y en algún momento lo podemos volver a traer porque tiene mucho que ver con este tema de estar en la vid. Y en Juan 15, que nos habla de esto, versículo 4, el Señor Jesús dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano, ¿sí? La uva, no puede llevar fruto por sí mismo, la planta de la uva, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjense lo claro que es. Lo claro de estar conectado, de estar en la fuente, en la vid, ¿sí? Estar conectados para recibir de esa savia, para recibir de esa bendición, como veíamos, esa agua de vida eterna. La importancia de estar. Por lo tanto, también, cuando no estamos conectados, estamos vacíos. Y si estamos vacíos, no podemos dar nada. ¿No estás dando nada? Significa que quizás estás vacío. ¿Estás vacío? Significa que no estás permaneciendo en la fuente. ¿Sí? Si en este mundo de desesperanza nos mostramos de la misma manera, ¿cómo vamos a testificar? ¿No tenemos paz? O sea, ¿estamos vacíos? Romanos 15:13 me encanta, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que estás desesperanzado en este momento de crisis que hay en el mundo. ¿Estás permaneciendo para que Dios te llene y abunde la esperanza en vos? Fíjense que decía el versículo que leímos recién, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, ¿sí? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando uno abunda, desborda. Y cuando desborda eso, comparte con los demás. ¿Estás compartiendo esperanza con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares? ¿O estás transmitiendo una sensación de miedo, de desesperanza? Fíjense, es tan clara la Biblia a veces y la obviamos. Por eso quise hacer este ejemplo sencillo con los vasitos. ¿Querés que Dios te llene de esa esperanza? ¿Querés que Dios te llene de ese gozo para que abunde y puedas compartirlo? Conectate a la fuente de agua viva. Conectate a tu Dios, amigos. Así que vemos este caso del que está apartado de la fuente, ¿sí? También otros que se aíslan de la fuente, parece que están ahí, quizás cuando la cámara iba y pasaba por atrás de ese vaso que se había aislado, no se notaba que estaba alejado de la fuente. Pero cuando uno va arriba y lo ve de la óptica de Dios, se veía que estaba separado y que no estaba recibiendo. Y lamentablemente, creo que es en todos lados, pero en este país se ve mucho, que hay llaneros solitarios del Evangelio.
Y quieras o no, termina siendo también alguien que no está aferrado a la fuente. Alguien que eh, piensa estar haciendo bien las cosas, pero después de un tiempo se queda vacío. ¿Conoces algún ejemplo? Conozco un montón de llaneros solitarios del Evangelio. Pero la palabra nos insta a permanecer en la fuente, a estar en comunión, como veíamos, otro punto. Ser parte de una iglesia, poder alimentarse y llenarse de la palabra para poder así dar. No pretendas solo, ¿sí?, llevar el Evangelio. En todos los ejemplos de la palabra hay una iglesia por detrás. Una iglesia que te ayuda a que te alimentes, una iglesia que te ayuda a estar lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno del conocimiento de la palabra. Así que de esta manera concluimos el cuarto y anteúltimo ejemplo y pasamos al quinto. De esta manera terminamos este ejemplo, esta demostración, viendo la importancia y que todos tienen una función. Todos están dando y recibiendo. Absolutamente todos. Muy bien, y en este último ejemplo, que quizás no sabía cómo ponerlo en práctica, pero es un poco más o es la sumatoria de todos los anteriores, la sumatoria de ser como Cristo, la sumatoria de estar en comunión, la sumatoria de bendecir a otros, la sumatoria de permanecer. El objetivo tuyo y mío, el objetivo de todo cristiano, tiene que ser el glorificar a Dios. ¿Tu vida glorifica a Dios? ¿Tu testimonio glorifica a Dios? ¿Qué estás haciendo en esta pandemia? ¿Estás aprovechando el momento? ¿Estamos creciendo, como ya vimos en un montón de mensajes? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos dando cualquiera de las cosas que estamos recibiendo de Dios? ¿Qué estás haciendo en esta pandemia? Glorifiquemos a Dios en todo. Cuando desbordan las bendiciones, al igual que lo veíamos en los vasitos, ¿sí?, estamos dando testimonio de lo que recibimos y eso es para la gloria de Dios. Nuestra tarea, la tuya y la mía, es glorificar a Dios y de esta manera lo hacemos. Primera Pedro 4:11, y con esto termino, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Conectémonos a esta fuente de agua viva, esta fuente de bendición, para poder bendecir a los demás. Pero por sobre todas las cosas, demos la gloria a Dios y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga.